XXI, y muy especialmente al doctor Jaime Labastida, que desde hace 2 décadas la guía fiel a la proyección ecuménica que la viera surgir allá en los lejanos 60 de la pasada centuria. El libro que hoy se presenta ha tardado en publicarse. Tras 8 años de la muerte de Carpentier, su viuda, Lilia Esteban, se decidió a abrir el sobre sellado aparecido entre los papeles del escritor. Después de leerlo, volvió a cerrarlo. No quería hacer públicas las ásperas descalificaciones hacia algunos contemporáneos todavía vivos en aquel entonces. Pero el tiempo ha pasado. Algunos ocupan el lugar que les corresponde en el recuento de la historia. La memoria de otros se ha difuminado y ha llegado la hora de dar a conocer un documento de gran importancia para el conocimiento del hombre y del intelectual. Su interés, como podrán advertir los lectores, sobrepasa en mucho las referencias anecdóticas dejadas caer al paso del transcurso de los días. Marcada por un aliento trascendentalista, la prosa reflexiva conjura también el fuego ardiente de la angustia. Acosado por sus demonios, Carpentier, siempre tan desdeñoso respecto al regodeo confidencial, ha tenido que apelar a la página en blanco como una interlocutora necesaria. Muy crítico del narcisismo de ciertos autores, nunca se inclinó a desarrollar una literatura íntima. De ahí la singularidad de estas páginas que transitan entre 1951 y 1957, una etapa de intensa fecundidad creativa. Es la época en que inicia su columna Letra y Solfa en el Nacional de Caracas, en que organiza los festivales de música latinoamericana, imparte cursos en la Universidad Central de Venezuela e inicia y cierra el ciclo de sus novelas capitales con Los Pasos Perdidos y El Siglo de las Luces. Cercana ya a la cincuentena, Carpentier percibe que lo esencial de su obra está por hacer. Avanzada su escritura, Los Pasos Perdidos permanece en el horno. Indeciso, reestructura el orden de los capítulos, atormentado por un desasosiego que no cesará del todo, aun cuando, cerrando los ojos, haya decidido enviar el manuscrito a la imprenta. Se le escapa un comentario válido para muchos escritores de nuestros días. Evocando a Wagner, auténtico desdoblamiento de sí, acota su obsesión de orfebre, el llamado imperativo a limar minúsculos detalles que escaparán al examen más sagaz. Principio ético fundamental, la artesanía del oficio arranca de raíz las tentaciones parásitas de la vanidad. Como ya se sabe, en 1951 Carpentier se ha instalado en Caracas. Rodeado de amigos, la radio y la publicidad le proporcionan un satisfactorio bienestar económico. Es un importante animador del ambiente artístico, disfruta de un amplio reconocimiento público, advierte entonces, con zozobra y lucidez, que no puede sucumbir a las tentaciones del diablo, esa rata portadora de la peste que marcará el destino de Juan de Amberes en el camino de Santiago. Ha llegado el momento de la madurez. La literatura, piensa, no se escribe sobre otra literatura, se nutre de una experiencia existencial. En lo personal, su vida ha estado abierta a extensos horizontes. Entre Europa y América ha conocido la variedad del paisaje humano y natural, el estruendo de la guerra y de los conflictos sociales, las conmociones que moldearon los procesos artísticos del siglo XX, la diversidad de las culturas. Siente la necesidad de liberarse de la servidumbre cotidiana de una oficina desgastante de buena parte de sus energías. Las horas se le escapan. Observa el comportamiento de su propio cuerpo, la amenaza de enfermedades, los asomos de depresión, el disfrute del espíritu en los mares del trópico, anuncio del deslumbramiento de Esteban en las minúsculas islas del Caribe. Entre tantas vueltas y revueltas, al cabo de tan prolongado aprendizaje, Carpentier se ha construido a sí mismo. Tiene que tomar la medida de quién es y dónde está para soltar las amarras, saltar al vacío y emprender una nueva aventura. El Diario de Venezuela, de bitácora, adquiere función de espejo en un momento de transición y de definitiva plenitud. Por eso los tiempos confluyen y se entremezclan. Las casas donde ha vivido ya no existen. En el presente aparecen las lecturas, las audiciones musicales,
rápidas anotaciones de encuentros con amigos y la historia íntima de su trabajo literario. De cuando en cuando, por asociación, el pasado renace. Asoman las mujeres que lo han acompañado: Margaride Lesser, su segunda esposa Eva Freyaville, quien le inspiraría en parte el personaje de Mush en Los Pasos Perdidos, la hasta hace muy poco misteriosa H. Hélène, actriz francesa, de quien recientemente hemos descubierto cartas amorosas dirigidas a Alejo, además de no pocas huellas de la ayuda económica y emocional que brindó a su madre durante la ocupación nazi en Francia. Al igual que en sus crónicas periodísticas, Cuba es una obsesión recurrente. Jorge Mañach y Juan Marinelos, sus amigos de ayer, lo han defraudado. Fueron sus compañeros de andadas en la Bohemia habanera, en el grupo minorista y en la redacción de la revista de Avance. Casi con rabia los contempla como promesas frustradas, empantanadas en veleidades aldeanas. Los compositores que compartieron el descubrimiento de las riquezas rítmicas de la música de origen africano, Amadeo Roldán y Alejandro García Caturla, han muerto prematuramente. Inquietudes similares lo aproximan ahora a quienes llegaron después: José Lezama Lima, Eliseo Diego, Cintio Vitier, Fina García Marrús y sobre todo Julián Orbón, su corresponsal permanente, e Hilario González, amigo siempre en los años venezolanos y en los de regreso a la isla. Por la selección y el modo de aproximarse a ellas, las lecturas literarias de Alejo resultan de capital interés. Como evidencian las crónicas de Letra y Solfa, el azar y las circunstancias lo llevaron a comentar numerosos libros. De ellos, muy pocos merecieron pasar a las páginas del diario. Ahí están, sin embargo, las que respondían a sus búsquedas más profundas. Una zona corresponde a obras de carácter confesional. Regresa a Jacobo Rousseau y a San Agustín. Su preocupación fundamental se dirige a las reflexiones que vinculan al hombre en su relación con el destino, trasfondo latente en las novelas que escribirá a partir de Los Pasos Perdidos. Se centra en los debates que animaron la historia del cristianismo, alude a San Pablo, se estremece de admiración ante los textos janseístas de Port-Royal, aunque descarta por completo el modo de enfocar el tema de la gracia. A propósito de la biografía de San Anselmo, manifiesta su entusiasmo por la literatura medieval. Destaca en ella la eficacia narrativa, así como la sutileza y precisión en el empleo de los adjetivos. Capítulo aparte merece su examen sistemático de la picaresca española, a la que tanto habría de referirse luego. Fiel al íntimo discurrir de Carpentier, el tono del diario se modifica sustancialmente en el transcurso de 6 años. La angustia dominante en las páginas iniciales cede poco a poco. Hay momentos de verdadera epifanía cuando el narrador advierte la creciente libertad conquistada, escribe de un tirón el Camino de Santiago y concibe de un golpe la idea del acoso, aunque tenga que someterse luego al paciente laboreo de su oficio de orfebre. El interlocutor necesario se convierte en receptáculo de apuntes, material útil para trabajos futuros. Al final, como en la novena de Beethoven, tan reveladora en Los Pasos Perdidos, resplandece la alegría. El estilo adquiere ritmo narrativo. El azar le depara el descubrimiento de Victor Hughes en la Guadalupe. Con rapidez vertiginosa, el nuevo proyecto comienza a armarse. Estamos en vísperas del siglo de las luces. Materia viviente, las grandes obras literarias se renuevan a través de varias lecturas, porque se trata de una relación dialógica intersubjetiva. El autoritarismo del texto y de la intencionalidad explícita del autor se desplazan hacia la libertad productiva del lector. Pero el núcleo duro de la propuesta del escritor subsiste y puede someterse a múltiples acercamientos desde distintas miradas, todas complementarias, aunque ninguna llegue a agotar del todo la nuez esencial. Lo empobrecedor son las etiquetas. En el caso de Carpentier, circunscribir su valoración al barroquismo y a lo real maravilloso ha limitado otros asedios posibles. Este diario nos invita a conocer mejor al hombre, sus inquietudes más profundas y a encontrar en su obra aristas sorprendentes. Esta edición, que hoy pone en manos del público siglo XXI editores, cuenta con un prólogo del licenciado en Historia Armando Raggi,
un conjunto de notas preparadas también por Ray junto al doctor Rafael Rodríguez Beltrán, que aclaran nombres de personas quizás olvidadas hoy o conocidas en su tiempo en un ámbito local, algunos anexos y fotografías. El texto ilumina aspectos importantes de la vida y la obra de Alejo e invita a una reflexión sobre el sentido de la creación literaria que lo trasciende. Muchas gracias. Agradezco a Elizabeth Mirabal que haya leído este texto sobre el tomo 17º de las obras completas de Alejo Carpentier. Yo quiero, si ustedes me lo permiten, y creo que aún si no me lo permiten, me permitiré yo mismo hacerlo, hablar un poco no solamente sobre este libro, sino sobre el mismo Alejo Carpentier. Yo tuve la alegría de conocer a Alejo Carpentier precisamente por intermediación de Arnaldo Orfila Reynal, cuando Arnaldo era director todavía del Fondo de Cultura Económica. Si recuerdo bien, habrá sido el año de 1964, en el pequeño departamento que ocupaba Orfila junto con su esposa Lorette Journet, en el antiguo edificio del Fondo de Cultura Económica en las calles de Parroquia y Avenida Universidad. Me invitó a cenar con él y ahí hablamos de la nueva novela que preparaba Alejo. De suerte que cuando salió Orfila de manera violenta del Fondo de Cultura Económica y hubo necesidad de que fundáramos Siglo XXI Editores, yo viajé a Cuba en 1965 y me pidió Orfila que buscara a Alejo para recordarle la promesa que ya nos había hecho de que esa novela se le entregara ya no al fondo, sino al propio Orfila para publicarla en Siglo XXI. Busqué inmediatamente a Alejo, le había escrito y le dije: voy a buscarte a tu despacho en la Biblioteca Nacional, y para mi asombro me dijo: no, yo voy a donde tú estés. Bueno, obviamente yo que admiraba desde muchos años atrás la escritura de Alejo Carpentier, pues sentí, pues no tengo por qué ocultarlo, una emoción enorme. Sentí que la montaña llegaba a Mahoma. Yo tenía entonces 26 años escasos y Alejo era para mí, como lo es ahora, uno de los más grandes escritores de la lengua española. Yo había leído El siglo de las luces y había leído también Los pasos perdidos. Los pasos perdidos era para mí entonces, lo es ahora, una de las novelas cumbre de la literatura en lengua española. Me llama muchísimo la atención lo que encuentro en este diario de Venezuela, porque Alejo, ustedes lo sabrán si lo leen, fue invitado a vivir en Venezuela y a trabajar en Venezuela en una compañía dedicada a la radio y a la publicidad. Él había hecho trabajo radiofónico en París y se le invita, si recuerdo bien, en el año de 1945. Va a Caracas aparentemente por una estancia breve de un año apenas, y sin embargo esta estancia se prolonga durante 14 años. Desde 1945 hasta 1959 vive en Caracas, pero este diario solamente recoge, porque él no llevaba un diario anteriormente, su vida de 1951 a 1957, o sea, solamente 6 años de los 14 que vivió en Venezuela. Creo que lo que ha dicho Elizabeth, de que abre Lilia Carpentier, o ve una carpeta, abre esa carpeta entre los múltiples papeles que debe haber en la fundación y la vuelve a cerrar. La vuelve a cerrar porque hay opiniones muy acres sobre una gran cantidad de personas aún vivas y no se atreve a publicarlo. Tengo por consecuencia la idea de que en la fundación debe haber muchísimos otros textos que merecerían ser publicados, y de una vez ofrezco la posibilidad de que se haga en siglo XXI. Quiero decir que
las obras completas de Carpentier tienen desde luego altos y bajos. De los 17 volúmenes, los 16 anteriores, unos cuantos son los que tienen una venta enorme, particularmente aquellos que recogen las novelas fundamentales: El siglo de las luces, La consagración de la primavera, Los pasos perdidos, El reino de este mundo. Pero lo que este libro nos revela, y otros libros de Carpentier nos revelan, es que, siendo el gran novelista que es, lo es además porque tiene un enorme rigor metodológico, porque es un trabajador incansable, porque conoce muchísimo lo que no es frecuente en nuestros países de música. Podemos decir que es un gran musicólogo. Y esto está revelado acá, no solamente porque organiza los festivales de música latinoamericana. Es que esos festivales no son solamente de la música hecha en América Latina. Invita a los mejores directores y a los mejores intérpretes de los que era amigo. Ustedes saben que Alejo vivió muchísimos años en París, que su padre era francés y su madre rusa, su madre bailarina de ballet. De manera que ese conocimiento profundo de la cultura francesa, educado en la lengua francesa, se refleja amplísimamente en este libro. ¿Qué es lo que revela este libro? Desde luego, opiniones muy acres sobre personas, pero también revela las preocupaciones estéticas, las preocupaciones literarias de Carpentier. Hay una crítica profunda a quienes se satisfacen con hacer una novela impresionista, una novela sin estructura, una novela que no responda a una organización coherente y bien organizada. De manera que está aquí un Carpentier, no, ¿qué les puedo yo decir?, inédito, sino el Carpentier que está presente en estas novelas tan armónicamente estructuradas. En una carta que le envía Orfila y que yo tuve la oportunidad de conocer en su oportunidad y que comenté en un texto que escribí sobre Carpentier, él decía que era incapaz de inventar nada, que lo que tomaba de la realidad luego lo organizaba de otra manera. Se refería precisamente al recurso del método que iba a publicar inmediatamente después. Y señala ahí varias claves. Cuando digo tal cosa me refiero a fulano dictador. La imagen del dictador está construida sobre fragmentos de la vida de Porfirio Díaz, sobre la estructura de Porfirio Díaz, del dictador venezolano, no era Pérez Jiménez, sino el anterior Gómez, ¿no? Gómez, y así, dice, entrecruzo todo esto en una sola novela. Crea un personaje con fragmentos de personas vivas. Pero lo que quizá convendría, además de todo esto, subrayar, es el hecho de estas posiciones de carácter literario que, pues digamos, son reveladoras, porque se ha querido ver en Carpentier, desde que fue a Cuba en 1959, una especie de escritor al servicio de una idea política determinada. Y no es de ninguna manera así. Permítanme leer dos o tres párrafos. Dice, por ejemplo, en una nota del 26 de febrero, ¿de qué año? Debe ser del año 55. Si nos ponemos a ver, los comunistas de las nuevas jornadas negaron a Kafka, a Stravinsky, a Schoenberg, a Berger, a Claudel, a Hindemith, a todo el que inventó algo en este siglo. Es decir, y más adelante, la arquitectura soviética actual ha remozado el estilo Gran Vía de Madrid en 1910.
los edificios nuevos de Stalingrado, los horrorosos pabelloncitos de los canales nuevos, se parecen a los bancos madrileños que vi por vez primera en 1933. Vean ustedes el comentario. Estilo nuevo rico, muy retrasado de espíritu en todo su esplendor. Quiere decir que Carpentier no se cegó por una cuestión política y que lo que le importaba sobre todo era la altísima calidad de la obra literaria, de la obra artística en general, de la musical en particular. Si uno lee este diario, se encuentra con que son los grandes ejecutantes, los grandes directores de orquesta, las personas de más alto relieve, precisamente los que él invita al Festival de Música Latinoamericana en Caracas. Venezuela entonces nadaba en petróleo, tiene la mayor reserva mundial de petróleo, pero lo que hace Carpentier, bueno, lo que hace en ese momento, es un auge de la cultura en Venezuela, no degradado como está hoy. El gran arte del mundo del siglo XX, y Carpentier lo recoge ahí. Claro, al propio tiempo está aquí presente la insatisfacción profunda de Carpentier, que trabaja en algo que no le interesa, que se convierte en su modus vivendi. Ese modus vivendi lo atosiga, le quita tiempo para la verdadera creación, se queja continuamente de las horas que tiene que dedicar a esa actividad, aunque dice que desprecia a aquellos que no saben ganar el pan para su familia y para sus hijos. Y lo dice de una manera muy clara. Ahora, aquí una de las cosas más interesantes de este diario es que corresponde a la etapa de redacción de sus dos de sus grandes novelas, Los Pasos Perdidos y El Siglo de las Luces. Remonta el Orinoco, y eso es lo que le da la materia prima para estructurar como una vuelta a medida que asciende en el río, a etapas, a capas cada vez más profundas de la historia y de la cultura. De manera que ese ascenso aguas arriba pues del Orinoco le permite la reconstrucción de la vida del personaje y la reconstrucción de la vida de la cultura. Por eso son pasos perdidos. El gran músico encuentra ahí una vida real, sin afeites, sin nada que le represente la falsa, ¿cómo podríamos decir? Las actuaciones falsas que están en la vida moderna. Por eso esa mujer, su segunda esposa, Mush, ¿ven ustedes el nombre? Mosca. ¿Sí? No es casual que la haya llamado de esa manera, de la que finalmente se separa y encuentra en una mujer, en el Orinoco, la mujer auténtica que él considera. Sin embargo, si ustedes recuerdan la novela, las exigencias de su promotor lo obligan a salir, aunque la mujer le pide que no salga de aquella especie de paraíso perdido, y vuelve a la civilización. Cuando intenta regresar, no encuentra el camino, no puede volver al paraíso. Y es lo mismo que de siempre: nos han cerrado el paraíso, hemos sido expulsados del paraíso, tenemos que sufrir nuestra amarga, nuestra deliciosa condición de hombres. Yo tengo para mí, y sin embargo no encontré una sola referencia en este sentido, no sé si Elizabeth me lo pueda decir, si haya otras notas respecto de Los Pasos Perdidos. Yo tengo para mí que Alejo debe haberse inspirado en buena medida en un viaje hecho más de un siglo antes por Alejandro de Humboldt. ¿Hay referencias? Sí, hay varias referencias, no solamente a Alejandro de Humboldt, sino a otros exploradores del Dorado. Él consultó varios libros de viajes, estos viajes míticos por la América en busca del Dorado, y fueron una influencia fundamental en la escritura de la novela.
sin nada más que Humboldt no andaba en busca del dorado. Humboldt iba en busca de la fuente original del Orinoco, de la fuente en donde nacía el Orinoco, y tarda, no recuerdo cuántos meses, en hacer esa travesía con todo su instrumental científico a cuestas, en donde antes de llegar al Orinoco hace disección de gimnotos eléctricos en la laguna de Calabozo, y luego está a punto de ser devorado por cocodrilos en los raudales de Atures y Maipures, hasta que llega finalmente a la fuente del Orinoco y se encuentra con algo verdaderamente asombroso. Con lo que se encuentra Humboldt es con que digamos, hay ríos, la mayor parte de los ríos en su desembocadura se bifurcan y hacen lo que tradicionalmente llamamos un delta. Hay deltas y deltas. La palabra viene, o el concepto geográfico viene, ustedes lo saben, del hecho de que al desembocar el Nilo en el Mediterráneo se bifurca y forma una gran isla que tiene una forma de la delta griega, por eso se llama el delta del Nilo. Y luego, por generalización, decimos el delta del río fulano, aunque sean varias islas y que no tengan la forma de delta, de la letra delta. Por ejemplo, el río Tigre en Argentina desemboca en el río de la Plata y forma, ¿cuántas islas, Marcelo? Centenares de islas. Entonces no es un delta, es un archipiélago completo. Y se dice el delta del Tigre, pero no es un delta. Bueno, el caso es que lo que encuentra Humboldt allá es un caso insólito, en donde los ríos se bifurcan no en su desembocadura, sino en su origen. De un lado está el río Negro y de otro lado el Orinoco. Esto es lo que encuentra Humboldt y traza el mapa del río. Yo creo que además de estos viajes que lee Carpentier, de una gran cantidad de escritores que buscaban inútilmente, porque no existe tal cosa, el dorado, le pudieron inspirar, pero que científicamente quien lo inspiró, creo yo, y si no lo inspiró, de todas maneras está ahí presente, es Humboldt en esas aguas arriba del Orinoco. Si hay algo específicamente sobre Humboldt en este punto. Hay notas, y bueno, están los estudios del profesor Roberto González Echevarría, que ha hecho un escrutinio, ¿no? de comparaciones incluso de párrafos que tienen una contaminación muy fuerte con libros de Humboldt y también con estos otros libros de viaje que yo le decía. Y bueno, lo que sí existe en la fundación, que sí tenemos como un tesoro, son las distintas versiones de la novela de los pasos, o sea, las reescrituras a las que él sometió los distintos capítulos, de los cuales da fe someramente en el diario. O sea, él transformó todo el principio del diario en función de las nuevas preocupaciones que tenía. Bueno, yo quisiera también señalar lo siguiente. Yo traté a Carpentier tanto en México como en La Habana, y lo visité también cuando era embajador de Cuba ante la UNESCO en París. Y sobre su mesa lo que tenía era una enorme cantidad de volúmenes. Trabajaba, no recuerdo en este momento en qué novela, quizás no haya terminado, porque murió poco después de haber regresado de su trabajo en la UNESCO, ¿no? Murió en París. ¿Murió en París? Sí. Por eso, pero no terminó esa novela. ¿En qué estaba trabajando? Yo no recuerdo. Bueno, él tiene varios proyectos de novela que no termina, que comenzó. Uno de ellos, por ejemplo, era sobre Pablo Lafargue, que como ustedes saben era de origen cubano, era santiaguero, y él le llamaba mucho la atención el hecho de que el yerno de Marx fuera de origen cubano, y tenía un proyecto de novela, un esbozo sobre este tema, bastante simpático, porque él pone a Engels como una suerte de cómplice de la joven pareja de Laura con Pablo. Tenía ese proyecto de novela. Tenía otra también que tampoco llegó a terminar, sobre dos mártires cubanas, Lidia Doce y Clodomira Costa, que fueron asesinadas por la dictadura de Fulgencio Batista y sus cuerpos echados al mar y nunca se encontraron. Esa era otra historia, otra línea de trabajo
que le llamaba la atención. Y bueno, tenía también una novela de juventud, que esa sí la abandonó por completo, aunque yo tengo la sospecha, por determinadas cosas que he visto, que es un texto que él revisitó en algún momento, que es la famosa novela El clan disperso, que trata sobre este grupo minorista, este grupo integrado, como yo decía, por Mañach, por Marinello, que después se dispersó y que algunos tomaron el mundo de la política en Cuba, como el caso de Mañach, del propio Marinello, aunque pudieron seguir escribiendo ensayos y periodismo, como ya sabemos. Y bueno, él habla precisamente de esto en la novela, como su nombre lo indica, del clan disperso, es decir, de ese grupo unido en favor de intereses muy particulares, ese grupo de la vanguardia cubana que redescubre la importancia del componente africano en la cultura cubana y le interesa rastrear esa disolución. Es alguno de los proyectos que yo sé que tenía, algunos inconclusos y abandonados definitivamente, como el clan disperso, y estas dos líneas de trabajo que lo que apenas hay en la fundación son esbozos, pero bueno, son parte de sus grandes pasiones. Hay también unas memorias de las cuales hemos publicado algunos fragmentos en el sitio web de la fundación, que se llama Recuento de Moradas, y que también es muy interesante. Son unas memorias inconclusas donde él esencialmente se concentra en la etapa de la infancia y la adolescencia, que es además una etapa que para los investigadores ha sido un verdadero misterio, porque como muchos de ustedes seguro conocerán, los orígenes de Carpentier fueron un poco siempre perseguidos, digamos, por una suerte de mito. Aunque él nació, ya está reconocido por la fundación y oficialmente publicado en Lausana, Suiza, a raíz de que es hecho preso por sus protestas con el grupo minorista, su amigo Emilio Roy, que era el historiador de La Habana y que era además abogado de oficio junto con su madre, tienen que reinventarle una nacionalidad cubana, porque de lo contrario corría el peligro de ser deportado como extranjero. Y ese es el origen, es decir, el origen de esa nacionalidad cubana que ha sido tan discutida es un origen realmente político, es decir, él corría el peligro de, siendo ya cubano y asumido como cubano y viviendo como cubano, de ser deportado sencillamente por el hecho de haber nacido en Lausana. Esos son algunos. Entonces, en estas memorias, Recuentos de Morada, él ofrece muchos datos sobre, por ejemplo, su primera estancia en Loma de Tierra, que es un pueblo en las afueras de La Habana, sobre la profunda conmoción que tuvo para él y para su madre el abandono definitivo de su padre, que nunca más volvió a verlo, siendo él un adolescente, y que lo obligó, aún sin tener apenas los 18 años cumplidos, a empezar a publicar en los periódicos de La Habana para sostenerse a él y a su madre. Porque siempre nos engaña toda esa erudición de Carpentier, yo diría también toda su elegancia como caballero, y nos engaña el origen profundamente humilde que tuvo Alejo Carpentier. O sea, era un muchacho que andaba en La Habana, como lo confiesa, con los zapatos con huecos en la suela. Y él fue un hombre que se hizo a sí mismo, un escritor que se construyó a sí mismo, y que además yo creo que es uno de los grandes autodidactas de la historia, porque Alejo Carpentier nunca llegó a culminar ninguna carrera universitaria. O sea, empezó a estudiar arquitectura y abandonó los estudios, y sin embargo es uno de los grandes conocedores de la arquitectura, es uno de los grandes conocedores de la música y por supuesto que decir de la literatura. Tres cosas más permítanme decir porque se nos agota el tiempo. Primero, en aquella conversación que tuvimos Orfila y yo con él en 1965, nos habló de un proyecto de novela. Ese proyecto de novela, o posiblemente 12 cuentos entrelazados, se originaba de esta manera. No sé si hay algún dato en ese sentido en la fundación. Nos dijo que un grupo de guerrilleros toma La Habana y llegan a una casa y se recargan en una pared o algo por el estilo y la oyen hueca. Quitan la cal, en fin, los pocos ladrillos que había, y se encuentran con 12 platos de plata. Se sientan estupefactos ante la mesa y cada uno pone ante sí uno de sus platos de plata. Dice, revela cada uno su rostro, y de ahí viene la construcción
del relato. ¿Hay algo de eso? Lo que pasa, doctor, con las declaraciones de Alejo, es que Alejo en muchas entrevistas dio fe de proyectos de novela que no terminó. O sea, y que realmente por el momento en la fundación hay muchas cosas de las cuales tenemos fe en las entrevistas, en las declaraciones públicas, en muchos tipos de documentos de este tipo orales, pero que realmente no hemos encontrado aún pruebas documentales, lo cual no quiere decir que no existe, porque hay muchos documentos que aún se están revisando y que quedan de alguna manera por clasificar y por conocer su verdadero origen. Y precisamente en ese proceso paulatino de trabajo que han venido haciendo todos los especialistas que trabajan en la fundación, que realmente es una fundación muy pequeña pero laboriosa, es que han aparecido, por ejemplo, el epistolario inédito y revelador a su madre, a la que llamaba cariñosamente Tutush, y que viene a reconstruir además sus años parisinos. O sea, esta etapa en que él está en pleno contacto con el surrealismo y que también era una zona de la que no se tenía mucha noticia. Es la época en la que publica su primera novela, de la cual se arrepentía y se fustigaba mucho por ella, porque después no le gustaba esa novela de Cueyambao. Es este libro revelador de esos años, y eso apareció, como ustedes seguramente habrán leído, conocen, en una maleta en una maleta perdida allí mismo en la fundación, y bueno, se recuperó, se tradujeron muchos fragmentos de esas cartas, porque claro, como compartían el francés, hablaban un francés doméstico, un francés íntimo, y todo ese trabajo de recopilación de notas se hizo. Ahora apareció este diario que, como se dice en el prólogo, estaba listo de alguna manera para ser publicado, porque el documento estaba mecanografiado, y no se mecanografía ni se revisa algo que no tengamos intención de que vea la luz algún día, ¿verdad? Por lo tanto, eso también da muestras de que era un documento que él tenía interés en algún momento de dar a conocer. Y yo estoy segura que de la misma manera que han aparecido estos documentos, pues irán apareciendo otros, como no. Bueno, dos cosas brevemente. Carpentier está ligado también a México. En sus años parisinos iniciales trabaja de manera directa con un gran músico mexicano que dirigía una revista musical allá, nada menos que con Manuel M. Ponce. Ese vínculo entre Carpentier y Ponce es muy poco conocido en nuestro país, prácticamente ignorado por completo. Y por último, yo quisiera decir algo. Hemos publicado en el siglo XXI, en fechas relativamente recientes, 2 epistolarios, las cartas cruzadas entre Arnaldo Orfila Reynal y Octavio Paz, de las que ahora está haciendo una serie de notas abundantes nuestro querido amigo Adolfo Castañón, que vamos a publicar pronto como complemento de la primera edición y reimpresión de las cartas cruzadas entre Paz y Orfila. Publicamos también las cartas cruzadas entre Orfila y Carlos Fuentes. Tenemos también en nuestro archivo otras cartas cruzadas entre Orfila y varios escritores, por ejemplo, las cartas cruzadas entre Orfila y Julio Cortázar. En buena medida son decepcionantes, debo decirlo, porque yo esperaba encontrar ahí abundantes asuntos de carácter político, estético, literario. Lo único que le importó a Cortázar fundamentalmente era la estructura y el diseño gráfico de Último Round y de La Vuelta al Día en 80 Mundos, con Julio Silva como diseñador. Pero también tenemos el epistolario entre Alejo Carpentier y Orfila, que quizá no tengan ustedes en la fundación, y queremos publicarlo. Ya les haremos llegar nuestro proyecto. Bueno, no sé si quieren ustedes hacer alguna pregunta. Tenemos escasos minutos, 5 o 6 minutos. Bueno, sí, Adolfo. Pues muchas gracias a ambos por su exposición sobre este libro, que yo creo que su publicación es muy oportuna, y del doctor Bastida, que en cierto modo nos permite asomarnos al momento de creación del propio Alejo Carpentier.
Creo que lo que acabo de decir doña Elizabeth Mirabal para mí resulta absolutamente tentador, que es la eventual publicación o conocimiento del epistolario de Carpentier con la autora de sus días. Y mi pregunta es, ¿qué tan extenso es? Es bastante voluminoso. Usted dice el epistolario con su madre. Sí. ¿Cómo no? Sí. ¿Hay las dos vías? Están solamente las cartas de Carpentier a su madre, o sea que es un epistolario en un solo sentido, unilateral en este caso, pero son muy interesantes porque es prácticamente su madre en La Habana durante estos años. Era su agente literaria, aunque ese término no existiera aún, era la persona que iba a cobrarle las colaboraciones a las publicaciones, era la persona que mantenía el diálogo con sus amigos y con sus colegas, y es la persona también que sufre los fuertes reclamos de Alejo, porque a veces ella en su pasión de madre exagera determinados éxitos que él está teniendo en París, cosas que él le dice con cautela, y ella las comenta y él se molesta con ella. Y por supuesto también es un epistolario del dolor, porque constantemente aflora el trauma del abandono del padre, o sea, de la figura del padre. Y hay un momento en que uno tiene la impresión de que todo lo que está haciendo Alejo Carpentier en París y todo el esfuerzo que pone por destacarse como intelectual es por darle una bofetada simbólica a ese padre que no se ha ocupado de ellos y que los ha abandonado a su suerte en un país extraño. Dense cuenta que era un matrimonio casado en Suiza con un niño, un adolescente apenas, y él se va, se pierde su destino. En Colombia no sabemos dónde fue a parar George Carpentier, lo único que tenemos noticia es que fue arquitecto de un teatro en Bucaramanga, es la única noticia que tenemos, pero realmente sus vestigios es casi como un personaje como el Matías Pérez, portugués cubano, que se fue a un globo y nunca más lo volvieron a ver. Pues es un poco así este personaje padre de Alejo Carpentier. Y entonces aflora constantemente ese dolor por la pérdida paterna y por lo que para ellos significa no tener la compañía y la presencia del padre. Incluso a veces es muy simpático porque él no menciona el nombre y habla de él como un ente, una especie de entidad con la que él tiene toda una rivalidad. Y yo creo que es algo que Alejo nunca pudo solucionar, nunca pudo exorcizar del todo, ¿no? Bien, pues muchísimas gracias. Ya nos han enviado varios mensajes de que debemos terminar. Muchas gracias a todos ustedes.